Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal Sentido No Tan Común. Hoy vamos a tratar de reseñar este libro llamado Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI del señor Miklos Lukács de Pereni. Miklos Lukács de Pereni es de origen peruano, es un académico especializado en tecnopolítica y filosofía de la tecnología. Es uno de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica y principal responsable de introducir la variable científico-tecnológica en el debate público de la región. Y hoy vamos a reseñar, como ya lo dije, este gran libro. Nos dice el autor que bajo los mantras del ambientalismo y la cuarta revolución industrial, el mundo contemporáneo está experimentando cambios disruptivos mediados por tecnologías como la edición genética y la inteligencia artificial que poseen el potencial para redefinirnos y reconfigurar nuestra especie humana. Estos aparentes avances tecnológicos de desarrollo humano son más bien amenazas contra nosotros mismos. Se pregunta el señor Miklos Lukács, ¿vale todo en nombre del progreso? ¿Diversidad, igualdad e inclusión? ¿Imperfección humana o perfección inhumana? ¿Es posible un futuro humano sin reproducción natural? Estas son algunas de las interrogantes que plantea y dilucida con gran sencillez y claridad, pero no por eso menos profunda reflexión, investigación y análisis el autor, quien culmina 6 arduos años de gestación para procrear este fascinante pero también preocupante libro que persigue como fin despertarnos, advertirnos y actuar en consecuencia en pro de nuestro bienestar, no solo como personas y familia y sociedad, sino como la raza que aún somos humana. El libro se divide en 6 capítulos. 1. ¿Qué es el ser humano? 2. La idea de progreso. 3. Transhumanismo, la idea más peligrosa del mundo. 4. Un mundo feliz. 5. Un mundo real. Y el sexto capítulo final lo cierra con el título de su libro Neoentes. Chequen esta cita discursiva. La revolución feminista podría ser el factor decisivo para el establecimiento de un nuevo balance ecológico, alertar sobre la explosión poblacional, un cambio de énfasis de la reproducción y la contracepción y demandas para el desarrollo completo de la reproducción artificial ofrecerían una alternativa a las opresiones de la familia biológica. Con este pensamiento del libro La dialéctica del sexo de 1970 de la autora y venerada feminista radical Shulamit Firestone, abre la presentación Neoentes y en ese pequeño párrafo dilucida, encierra o engloba todos los cambios que hoy experimenta el mundo actual por medio de los avances tecnológicos, incluidos los ya patentes que tienen que ver con la reproducción artificial. Pero es que nada de este ataque deliberado desde hace más de 100 años y que ya es evidente desde 1970 hacia la naturaleza humana, nuestra reproducción, la familia y sociedad, por medio de las agendas medioambientalistas, identitarias y el control demográfico, no podría ser llevado a cabo si no es por medio del respaldo de un inmenso poder económico, político y científico tecnológico para materializar ideas como las de Firestone. Por supuesto que uno de los fines, creo yo, que persigue el libro es interpretar de la mejor manera la realidad en que vivimos, pero la realidad objetiva, no la realidad que nos obligan bajo inducción y manipulación sensitiva a vivir en un afán de utilitarismo e instrumentación consumista de la vida humana. Porque la idea de progreso de Aristóteles o Platón como filosofía política natural y clásica, o la de San Agustín como filosofía cristiana, ha sido alterada en su concepción ontológica y sobre todo teleológica, dándole el posmodernismo otra significancia que la relaciona, acerca o conduce al transhumanismo de esta cuarta revolución industrial, por medio de agendas políticas como la del arco iris y el lema progresista eufemístico diversidad, igualdad e inclusión, que en el fondo cosifica, degrada y destruye al ser humano, manipulando nuestra correcta naturaleza, conduciéndonos a un camino en embudo cada vez más apremiante y sofocante de nuestros derechos y libertades, a la relativización de la verdad y la supresión de la realidad, a un futuro sin dignidad, integridad e identidad física, mental y espiritual, a una insidiosa pero sobre todo mentirosa y antinatural idea del progreso. El capítulo 1 se titula ¿Qué es el ser humano? Hay una deliberada presencia de
basura discursiva, sofista y demagógica disfrazada de intelectualidad que solo refleja la profunda crisis moral y de conocimiento. Es decir, la falta de una buena y correcta educación con sentido crítico que sufrimos y adolecemos como civilización occidental. Ejemplo de ello lo cita Miklos en su libro, como el artículo Aborto posparto, ¿por qué debería vivir un bebé?, de los filósofos italianos Alberto Giubini y Francesca Minerva, publicado en el Journal of Medical Ethics, una de las revistas académicas más importantes del mundo. Entre muchas cosas, los autores justifican que es moralmente permisible dar de baja a niños neonatos sanos, porque consideran que los bebés recién nacidos no son personas, ya que carecen de la madurez suficiente para valorar sus intereses. Imagínense la cantidad de personas de mi edad que asesinaríamos por aún no tener la madurez para valorar sus intereses. O sea, bueno. También aducen la justificación de ultimarlos por representar cargas de diversa índole para sus padres o familia. Dios mío. Y son filósofos. Así también nos cita el documental de la plataforma conservadora estadounidense Daily Wire llamado What is a Woman? El documental aborda temas como el transgenerismo y el transexualismo por medio de un cuestionamiento sencillo. ¿Qué es una mujer? Entrevistó a académicos universitarios, a un médico transexual responsable de cirugías correctivas en adolescentes y ninguno pudo dar una respuesta mínimamente plausible de ello, a algo tan claro, sencillo y evidente. Como bien dijo Miklos, no cabe duda que la profunda ignorancia y el desprecio por el ser humano, por uno mismo pues, son consecuencias de perspectivas filosóficas disolventes como el utilitarismo, el feminismo, el posmodernismo o hipermodernismo, como diría Lipovetsky, la ideología de género y el transhumanismo, o sea, el culto obsesivo no al individuo, sino al individualismo, la búsqueda compulsiva de placer, o sea, el hedonismo patológico y la primacía de los sentimientos por encima de los hechos y la realidad objetiva, la posverdad, pues. Están agravando y acelerando la crisis de identidad y moral en la que estamos inmersos, la concupiscencia y crematismo exacerbado al que hemos sido inducidos por medio de la ingeniería psicosocial o psicológica social y la tecnología. Es lo que nos está acabando, degradando como raza humana. Miklos observa y denuncia que somos víctimas de un racionalismo aún sin estar o ser una sociedad racionalista. ¿Cómo es esto? Dice que quienes practican el racionalismo son los académicos, intelectuales e ideólogos que, haciendo un extracto y conversión ontológica, adecuándola y suministrándola a la masa social que somos en forma de sensaciones inducidas en material de propaganda mediática por medio de artistas, farándula y safios estultos mal llamados influencers que por medio de actos de placer, vanidad y egoísmo materialista y consumista de manera consciente y más aún a un nivel subconsciente, digamos programático por el poder blando, exacerbando con ello fenómenos sociales que son males y problemas psicológicos tales como la telofobia, por decir, que es el miedo irracional a no ser o presentarse como perfecto, y su solución por medio de filtros de inteligencia artificial al servicio de los dispositivos móviles y las redes sociales. Y quien tenga el presupuesto para el siguiente paso, llevar la imagen ideal digital con el cirujano plástico para la fatal perfección. Eso por dar un ejemplo de muchos. Nos explica de manera clara y cronológica concepciones filosóficas y teológicas del origen del hombre y su idea de progreso por medio de la filosofía antropológica, encontrando a lo largo de la historia 3 puntos de inflexión: el concepto del alma platónico, el dualismo mente y cuerpo de René Descartes en el siglo XVII y 3, el evolucionismo darwiniano de mediados del siglo XIX, que, impulsado por corrientes filosóficas como el positivismo y el materialismo, despojan al ser humano de su posición dominante en el mundo natural.
culminando o detonando la bomba de ese idealismo subjetivista con los filósofos postestructuralistas franceses Jacques Derrida y Michel o Michael Foucault, quienes llaman a descartar el binarismo opositorio natural, la rigidez de las estructuras lingüísticas, llamando a deconstruir los textos, las ideas y los libros. Un ejemplo de ello es el revisionismo histórico de moda en el contexto woke de lo políticamente correcto, pudiendo con ello obtener o a deseo particular nuestra propia interpretación y significado idealizado de las ideas, los textos, la historia, las relaciones sociales, la política y la vida misma y lo que se te ocurra. Foucault, como buen neomarxista mayofrancesiano, para refrescar el metarrelato socialista, solo cambió el capital por el poder. O sea, la lucha por el poder, ya no contra el capital, es decir, el proletariado, que antes era oprimido por el capitalismo, fue sustituido por las minorías identitarias, ahora oprimidas por el poder. Nos dice Miklos, a manera de síntesis, que lo que querían conseguir los postestructuralistas era desmantelar, y en cierta forma lo consiguieron, la hegemonía de la tradición occidental, es decir, vaciar de contenido y significado los conceptos de conocimiento y verdad. O sea, por un lado el posmodernismo como movimiento estético, usado como una nueva herramienta cultural de hacer política en contra de la estética moderna, buscando desplazar a los artistas de su posición de poder por el manejo de la belleza, y por el otro lado, el postestructuralismo, desdibujando las verdades y el conocimiento por medio de la subjetividad y el relativismo. Estas ideas se entremezclan en el movimiento estudiantil y sindical del mayo de 1968 en París, Francia, donde nacieron frases emblemáticas que articulan el pensar del mundo que hoy conocemos. Seamos realistas, pidamos lo imposible, y la imaginación al poder, tomemos el cielo por asalto. El capítulo 2 se llama La idea de progreso. El progreso como palabra en su significación se ha convertido en un eslogan de la política, de teorías económicas y corrientes culturales, nos dice Miklos. El progresismo es su manifestación ideológica política racional, la cual se ha convertido en una religión humanista y secular. El secularismo es una idea o visión mundana o material de concebir las cosas del mundo, alejado de principios religiosos o espirituales, que entre los woke, o sea, los despiertos de la justicia social, son sus más fervientes y creyentes promotores. Y es que desde los años 70 para acá no hay discurso político o de un político donde no aparezca la palabra progreso y su consecutiva repetición por agentes culturales como artistas, músicos, influencers y demás fauna parasitaria mediática. Y tanto ha sido tal repercusión que esta designificación, por así decirlo de una manera, ha permeado como idea en nuestra idiosincrasia social, que confundimos, como en este caso y en parte de lo que se ocupa este libro, la idea de progreso tecnológico como equiparable y simultáneamente con progreso social o moral, cosa que parece igual, pero que ni a mentadas es lo mismo. Y es que ya lo dijo el filósofo John Gray, el progreso tecnológico no es sinónimo ni equiparable al progreso moral. Al contrario, entre más nos entregamos e endiosamos con la tecnología, más nos alejamos de lo que nos hace humanos, o sea, nos deshumanizamos. Miklos comenta que a partir del libro La idea del progreso de 1970 del historiador británico John Bury, los apologistas seculares del progreso sostienen que sus bases parten de la revolución científica del siglo XVIII, pero que otros intelectuales como Alain de Benoist y John Gray sostienen que no surgen con la modernidad, sino que tienen sus orígenes en Grecia, Roma y el cristianismo. Fueron Platón y su discípulo Aristóteles quienes en sus orígenes aportaron mayor profundidad a la idea de progreso. Para los dos filósofos, el hombre transita de un estado natural hacia formas de organización social y política más complejas. De hordas, clanes y tribus pasamos a o progresamos a lo que son las ciudades-estado. Con la agregación diferenciada de Aristóteles a esta concepción platónica de la razón y el conocimiento como impulsores del progreso. Así también para ellos el progreso es cíclico, de alzas y caídas, siendo el pasado su punto de referencia.
Y ya en la época romana, con el edicto de Milán en el año 313, por el emperador Constantino, se declara la libertad religiosa en Roma. Con ello el cristianismo se convierte en la religión dominante con su correspondiente expansión y desarrollo teológico. Con estos datos aclara el autor que no fueron los racionalistas del siglo XVIII, ni mucho menos los progres-wokistas contemporáneos quienes forjaron la idea de progreso, sino pensadores cristianos. Entonces, junto con Platón y Aristóteles, San Agustín o Agustín de Hipona fue el primer pensador filósofo cristiano en derivar de los escritos bíblicos una idea de progreso aplicable a toda la humanidad. Para él, o sea, San Agustín, el progreso es concebido como un desarrollo espiritual del ejercicio de la virtud, con una concepción lineal del tiempo y la creencia que la historia tiene un significado orientado hacia el futuro. Esto lo explica muy bien en esta frase que aparece en el libro La ciudad de Dios. Por acá lo tengo. No lo bajo porque realmente me da flojera bajar mis libros que están ahí durmiendo lindísimamente el sueño de los justos. La frase dice: el hombre debe limitar sus insaciables deseos para alcanzar la sabiduría moral. Aquellos que no logren esa sabiduría quedarán confinados a la ciudad de los hombres. Él aporta una idea de progreso metafísica o espiritual en su concepción cristiana hacia el futuro, mientras los griegos en su momento la concibieron en la retrospección, es decir, el pasado orientaba las trayectorias del progreso, pero siempre manteniendo ambas un elemento metafísico, espiritual o virtuoso de desarrollo moral como idea de progreso. Ahora bien, a inicios de la época de la Ilustración o era moderna, se pretende y se logra, de hecho, si no tuviéramos este problema y no existiría este libro, desarraigar la parte metafísica o espiritual a la idea de progreso. Esto es el secularismo. Como raíces de la secularización menciona a Francis Bacon y René Descartes, quienes cuestionaban a los antiguos griegos y su filosofía natural como precursores del racionalismo. Racionalismo que después crearía en ellos, pero sin el elemento virtuoso o divino. Entonces, a partir del siglo XVII, surge el culto a la razón, desplazando con ello la fe en Dios y trasladándola hacia el hombre racional, y después hacia el culto de la ciencia o el cientificismo, y como ahora nosotros, en su expresión material por excelencia, la tecnología y sus gadgets. Y así los ilustrados secuestraron la idea de progreso, retoman de San Agustín la idea hacia el futuro, pero menospreciando de los griegos el pasado. Pasaron de la comparación hacia la predicción, es decir, el progreso es ahora concebido como una causa, cuando antes era una consecuencia. Y con esto se articula el pensamiento imperante moderno, secular, materialista, utilitarista y mercantilista de progreso, como una constante necesidad de cambio y creciente idolatría por todo lo nuevo, por la novedad en todo sentido. Las cosas y las ideas, en este caso las ideologías políticas, son mejores solo porque son nuevas. Mantra mental que obsesiona a la sociedad actual: todo lo nuevo y diferente es mejor. En pocas palabras nos dice el autor Miklos Lukács que los siglos XVII y sobre todo el siglo XVIII se caracterizan por un creciente rechazo a la religión y al pasado, a cambiar lo natural por lo artificial, a la obsesión por el crecimiento material, y esta idea racionalista de progreso alimenta de mala manera los ámbitos político y social, y como reminiscencia poco aceptada de ello, los correspondientes problemas mentales y emocionales de todo tipo que nos aquejan. De allí en lo posterior se desprenden corrientes de pensamiento filosófico como el utilitarismo, siendo de él Jeremy Bentham y Joe Stuart Mill sus representantes más distintivos, abonando con ello el relativismo ético que se desprende del utilitarismo, la secularización y la idolatría del progreso como objeto de culto y adoración. Se corrompió la idea de progreso, nos dice Miklos, que si bien el progresismo muestra logros tangibles en lo económico y material, como en su momento en 1929 con el New Deal en Estados Unidos, que era un programa de apoyo gubernamental para la clase trabajadora y medida de generar empleo y revitalizar la industria, lo más perturbador fue que junto con ello implementaron la promoción de políticas públicas eugenésicas para mejorar la naturaleza humana. Por supuesto, con ello generando discriminación a negros,
discapacitados, pobres, etnias, etc. En nombre del progresismo en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales, excesivo comunismo, fascismo y nacionalsocialismo, con sus gulags soviéticos y los campos de concentración alemanes, así como la respectiva lucha mundial del capitalismo y socialismo con la Guerra Fría. Es decir, en nombre del progreso secular impulsado por la moral racionalista, utilitarista, materialista, hedonista, se justificaron y cometieron los mayores genocidios de la era moderna que acabaron con la vida de millones de seres humanos con la correspondiente destrucción de estructuras sociales, culturales, políticas y económicas de países por todo el mundo. Sin embargo, con el avance científico y tecnológico desde el inicio del nuevo milenio, el progresismo aporta ahora su dimensión tecnocrática como principales instrumentos reformistas, como continuación del proyecto de pensamiento ilustrado del siglo XVIII con la implementación de la ingeniería social y cultural, ahora por medio de la aplicación de tecnologías. Y ya en estas vertientes racionalistas y tecnocráticas de progresismo, puesto que tiene que haber sus defensores intelectuales, académicos y científicos, Miklos menciona al psicólogo evolucionista Steven Pinker como representante del progresismo racionalista. Pinker afirma, acá tengo 3 libros de Steven Pinker, no los saco, ya les dije que me da flojera. Pinker afirma que durante los últimos 30 o 40 años todas las formas de violencia humana, desde las grandes guerras hasta el abuso infantil, han decrecido significativamente debido a nuestra mayor capacidad de razonamiento y un sentido más elevado de la moral. Pues serán los ámbitos en los que él se desenvuelve y con la gente que se rodea, porque se ve que no ha viajado mucho a Latinoamérica, atiborrada hasta la asfixia de violencia, crimen organizado, trata de personas, un estado y gobiernos de advenedizos políticos en su mayoría corruptos, fiel reflejo de nuestra idiosincrasia social imperante de grandes poblaciones con problemas de pobreza, delincuencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo, a causa de décadas de degeneración cultural y sus correspondientes estratégicas crisis educativas y de moral en la sociedad. Por otra parte, en la vertiente tecnocrática, cientificista o progresismo posmodernista, menciona como principal representante al historiador judío Yuval Noah Harari, autor de una trilogía de libros que te los encuentras hasta en el Oxxo, destacando entre ellos, relacionado al tema de este libro, el titulado como Homo Deus, Hombre Dios. Homo Deus, una breve historia del mañana, donde este autor progresista no limita su fe por la ciencia y su antihumanismo para plantear un futuro distópico, visto como un triunfo del progreso humano. O sea, su función es ser un profeta mediático literario del progreso, que, como advierte Miklos en su libro, se trata, sin eufemismos, de entender al progreso como la anulación de la naturaleza o inmanencia de ser humano. Harari plantea la tesis de que evolución y progreso del ser humano pasan por su anulación. Su libro está cargado de especulaciones sin evidencia científica. Eso sí, parte de la concepción desarticuladora, posmoderna, utilitarista, materialista y relativista del ser humano. Su antropología muestra una carga filosófica con las respectivas influencias del postestructuralismo y el protomodernismo de Descartes, Bentham, Mill y Darwin y demás pensadores relativistas. Pero no te creas que por el título de su libro, Hombre Dios, tú serás uno de ellos. No. Por supuesto que las tecnologías de la inteligencia artificial, biotecnología y robótica, para jubilarnos del Homo sapiens y convertirnos en Homo Deus, reconoce Harari, no serán para todos, sino solo para algunos cuantos con poder. Así que carnalito, carnalita Tecno-Believers, ya te puedo decir, descartando. Sin dejar a un lado el daño colateral que ya resentimos en la realidad, que la inteligencia artificial y la automatización laboral están dejando sin empleo a millones de personas a quienes Harari nos llama despectivamente la clase inútil y sobrante, la cual, dice el autor progresista, se puede dedicar a la nueva religión del dataísmo, que es una forma pornográfica de conocimiento pasivo que anula el pensamiento, basada solo en datos. O sea, el torrente de información infinita que vemos en las redes sociales como Facebook, Instagram o el peor o la peor de todas, TikTok, que de todo ese torrente infinito de datos no nos queda nada en la mente, ni nos aporta intelectualmente y conductualmente ninguna idea, pensamiento o acción de valor. Por el contrario, nos daña, nos atrofia y nos devuelve al embrutecimiento, a la vulgaridad, imbecilidad
o imbecilidad y a la barbarie. Y lo que llama poderosamente la atención con Harari, aparte de la difusión mediática, como lo mejor de lo mejor en literatura histórica, antropológica, actual, que si te quieres sentir un intelectual de vanguardia, pues te tienes que leer mínimo uno de sus libritos, tomando en cuenta la disponibilidad de sus libros hasta debajo de las piedras. Te digo, está en todos lados esos libros. Es que en su idealismo, él denuncia las élites de muchos problemas que nos aquejan. Pero curiosamente lo hace en foros mundiales de esas élites. Aparte que le pagan por denunciarlos. Curioso asunto, ¿no? Digo, ojo, no estoy demeritando su carrera, trabajo y profesión como historiador, sino cuestionando por qué interés particular se inclina o carga los dados de su relato hacia el progresismo, hacia nuestra desnaturalización como humanos, como la vía a seguir por el curso de la historia y los acontecimientos. El capítulo 3 se llama Transhumanismo. En este tercer capítulo la cosa se empieza a poner más chingona. Digo, los dos capítulos anteriores donde se hace un desarrollo histórico filosófico de la construcción del pensamiento está bien, la neta está bien fregón. Pero en este, diría el espiritista, ya entramos en materia porque habla de en sí de la tesis filosófica del libro, el transhumanismo. Y les voy a leer un párrafo de este capítulo de la hoja 65. Chequen lo que dice. Así con voz de locutor. El transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y político de alcance global difícil de definir. Corresponde a un híbrido entre religión, filosofía, ciencia y tecnología que, según Humanity Plus, la principal organización transhumanista a nivel mundial, busca mejorar la naturaleza y experiencia vital del ser humano mediante la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, robótica y ciencias de materiales. Las mejoras incluyen la erradicación del envejecimiento y el potenciamiento de las capacidades intelectuales, físicas, psicológicas y morales del ser humano. El propósito de estas mejoras es superar las limitaciones impuestas por la naturaleza desde una perspectiva racionalista y utilitarista. El transhumanismo se fundamenta fuertemente en el progresismo postmodernista, pero a pesar de su aparente uniformidad, es un movimiento intelectual dinámico y heterogéneo. Nada más, quería leerles esa parte. Miklos nos dice que hay varias corrientes de pensamiento transhumanista, destacando 4 principales. Una, inmortalismo, que es la idea de en la prolongación de la vida radical por medio de la tecnología, que no es solamente deseable, sino es posible. 2, el abulismo, que es eliminar todo sufrimiento. 3, el posgenerismo, que es eliminar el dualismo sexual, en especial el masculino y los roles tradicionales, lo que hace el feminismo y la ideología de género. El 4, extropianismo, de enfoque fuertemente racionalista y utilitarista, busca la perfectibilidad del ser humano por medio de la autotransformación regulada por las fuerzas de mercado. Y una quinta, que es el singularismo, que espera una explosión de inteligencia artificial autónoma que supere a la humana, algo así como la saga de Terminator, creo yo, ¿no? Marcando el fin con ello de la superioridad humana. La muerte es, creo, la única condición universal que el hombre ha fracasado hasta ahora en conquistar. No importa lo que hagas, la muerte será tu destino final. Aún así, nos dice Miklos, que el transhumanismo se opone a ese desenlace fatal, declarándole una guerra frontal por medio de la ciencia y la tecnología. Hago la aclaración que este capítulo es extenso, se aborda un montón de raíces ideológicas como las encontradas en mitos y leyendas como la del Gilgamesh, religiones antiguas, pócimas alquímicas medievales y demás para preservar la vida. Así también nombra una gran cantidad de científicos, pensadores, filósofos, políticos, ideólogos, empresarios y empresas mundiales e incluso los organismos supranacionales que promueven y financian políticas transhumanistas y eugenésicas en todo el planeta, haciendo una correlación más que clara de cómo ha sido el entramado ideológico, su desarrollo y la logística de aplicación a lo largo de la historia para llegar a la disrupción actual del cambio radical paradigmático antropológico humano.
Incluso teorías medios locas en apariencia, pero abordadas seriamente en su momento, como el cosmismo ruso, que tuvo un fuerte impacto ideológico en el programa de adoctrinamiento comunista de la naciente Unión Soviética, ya traían la idea de convertirse en dioses. Motivados por el positivismo de Augusto Comte, fuertes convicciones eugenésicas y un odio visceral a la religión. Es decir, la creación de un superhombre por medio de herramientas científicas y tecnológicas de su época en busca de las mejoras físicas, mentales y estéticas de su población convirtieron a la Unión Soviética hacia la ruta del eterno progreso secular. Incluso quisieron embalsamar a Lenin para revivirlo en el futuro. Pinches rusos estaban bien locos los de ese tiempo. Pero fue realmente en la época de la década de los 90 que se dieron las condiciones para consolidar el transhumanismo como una corriente filosófica cultural gracias a la llegada y expansión del Internet. Conceptos filosóficos ontológicos como dignidad, valor intrínseco, significado y propósito de vida son completamente irrelevantes para quienes conciben al hombre como un objeto imperfecto y maleable. En el inicio de este nuevo milenio, el movimiento ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a las Big Techs ya instaladas en Silicon Valley, epicentro de la innovación tecnológica. Las organizaciones transhumanistas han podido propagar por medio de congresos y conferencias su mensaje deshumanizador, obviamente bajo el auspicio de empresas como Google, Apple, Facebook, universidades de prestigio que, como centros educativos que son, han establecido áreas de investigación donde pueden salir titulados con maestrías o doctorados, incluso de estudios del futuro. Es preocupante, por no decir alarmante, el avance que están teniendo la inteligencia artificial y su aplicación al mundo laboral. Se están dejando sin trabajo en ramas laborales que tienen que ver con la capacidad de análisis de información, también la automatización robótica en líneas de producción. Los robots se pueden romper y reparar, pero jamás se van a cansar, orillándonos con esto cada vez más al asistencialismo gubernamental por medio de la renta básica universal. Como ciudadanos de desecho, pues, restringiendo e impidiendo ejercer la dignidad que nos confiere el sentirnos útil, aportando algo de valor a la sociedad por medio del trabajo digno. Así también, como en cosas aún más graves que la propia economía y seguridad laboral, como el caso de China, donde pueden abolir nuestra privacidad y suprimir nuestras libertades, todo por medio de la vigilancia tecnológica, desde celulares hasta cámaras de vigilancia de la ciudadanía, de lo que se navega y todo lo que se hace o escribe en redes sociales, como por medio del sistema de puntos y créditos sociales. Puede hacerte, si eres un buen ciudadano que no se queja del gobierno y acata todas las reglas, tener un buen empleo, casa y créditos y estudio. Por el contrario, si eres un ciudadano disidente, puedes ser orillado al ostracismo, rastrearte y meterte a la cárcel o a campos de centros de reeducación o centros de concentración. En el mejor de los casos, bloquear tus cuentas bancarias y cualquier cosa que se te ocurra que puede crecer por medio de la tecnología un país totalitarista. Por cierto, que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le encanta el modelo chino y si por él fuera, ya estaría implementado en su país. Poco le falta, ya que Canadá es el primer país en América volcado totalmente a las políticas progresistas y con carácter represivo, ya que sus leyes están articuladas a modo al discurso progresista. Ahí te lo dejo como un dato meramente curioso. Miklos comenta ampliamente cosas que parecerán ciencia ficción como la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, el blockchain, el internet de todas las cosas, impresión 3D, desarrollo de prótesis, computación en la nube, computación cuántica, y etcétera. Pero que ya son una realidad. Tecnologías como el CRISPR, que no es otra cosa que la capacidad de editar genes mediante la identificación de segmentos específicos en el ADN, en el núcleo celular. El campo de uso es múltiple, pero especialmente prometedor en campos como la agricultura, en mejorar aspectos de la resistencia, la duración y contenido nutritivo de las frutas, en la industria energética, en el desarrollo de la síntesis de biocombustibles, bioplásticos, pesticidas más eficientes, etc. Y en la medicina, que es donde promete una revolución tecnológica orientada no solo a la cura,
sino a la prevención o a la eliminación desde la edición genética de enfermedades hereditarias y demás patologías. Hasta ahí parece utilitaristamente muy bonito el asunto, pero ¿qué relación tienen estas tecnologías y sobre todo, cómo obtienen el material genético de células madre para realizar sus experimentos y avances? Por supuesto que hay un mercado gigante que alimenta tal material, como lo son las clínicas como Planned Parenthood y las clínicas de fertilización in vitro. Embriones y fetos están muy cotizados y hay un gran mercado para su compra y utilización con fines científicos. La venta de tejidos humanos por parte de empresas como Precision Medicine cuenta con un stock en su página oficial de, escuchen, 25 millones de especímenes y más de 14,000 proyectos de investigación. Y pues, cuando cuentan con recursos inacabables, apoyo incluso de filántropos, organizaciones internacionales y del mismo Estado para experimentos que rompen toda ética y respeto a la humanidad, pues ya se puede jugar al científico loco, ¿no? Y empezar a hacer quimeras, es decir, el cruce de células de ser humano con animales para crear no sé qué cosas, como el hombre perro, hombre pez, hombre cerdo. Y no estoy hablando de ciencia ficción. En el libro se relata que ya lo están haciendo, desde California hasta China. Pueden y hacen ya cualquier cosa. Otra técnica asociada al CRISP es el diagnóstico genético preimplantacional DGP, que analiza genéticamente embriones in vitro de 3 a 5 semanas de edad, permitiendo revisar sus genomas si son defectuosos, propiciando enfermedades. Actualmente detecta tempranamente 250 patologías, pudiendo con ello destruir a los embriones que evidencien el desarrollo de tales enfermedades. Solo evidencien, no que lo tengan, que posiblemente puedan desarrollar esas enfermedades. Hasta allí, repito, utilitariamente, muy bonito. Pero es que hay países como Islandia y Dinamarca que hacen esto de manera rutinaria, desechando seres humanos con Down, incluso antes de su nacimiento. Es completamente legal. Con estas prácticas abiertamente eugenésicas, poblaciones con Down en esos países están exterminadas. Celebrar esos actos brutales como signo de progreso y compasión humana significa mostrar, como bien dice Miklos, mucha ingenuidad o un descarado cinismo. Y en esa lógica insana, mañana podrán ser abortados los de ojos azules si esa población desea y demanda lo exótico para ellos con el nacimiento de niños con ojos oscuros. Esta ocurrencia es solo por dar un ejemplo, ya que a estas alturas la pseudológica progresista, para ella nada parece absurdo. El capítulo 4 se llama Un mundo feliz. Arranca el capítulo haciendo referencia con su título a la famosa novela del año 1932 del autor Aldous Huxley, que junto con la novela llamada 1984 que George Orwell escribió en el año 1947, adquirieron relevancia tras el inicio de la llamada pandemia del coronavirus. Pues aquí están, de hecho, los dos. Aquí. Constituye la novela una ácida crítica hacia las utopías alimentadas por el tecnooptimismo, el cual en niveles exacerbados, como en ese tiempo, pero también en el pasado, como ya mencionamos los casos del comunismo soviético o el nacionalsocialismo alemán, desencadenan tragedias humanas aún presentes hasta nuestros días. Y a casi un siglo de su publicación, la sociedad vuelve al culto a la tecnología, mientras degrada al ser humano a un producto más de la misma. Y no solo eso, es que para muchos académicos, científicos, ideólogos, políticos y líderes empresariales somos peligrosos y destructivos, que nos han calificado así como plaga humana, por lo que recomiendan enfáticamente la reducción de nuestra población. Y no, esto no es un mero dicho, está respaldado. Aparte de trampas teóricas de espectro mediático como la malthusiana, que plantea que ya somos muchos y estamos agotando los recursos naturales, y el relato del calentamiento global, son estrategias meramente eugenésicas camufladas de políticas públicas reproductivas mundiales, ya que, obvio, reproductivo es un eufemismo moral más fácil de justificar que la palabra exterminio. Pero bueno, forma parte de la agenda de organizaciones supranacionales como la ONU,
la OMS, el FMI, el BM, o sea, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y otras ONGs desde la década de los 70 hasta la presente Agenda 2030 de Davos. Aunque para muchos es evidente todo esto alarmante que sucede en nuestras narices, para la gran mayoría, gracias a un sistemático, progresivo y degradante modelo educativo generacional, la falta de la cultura del conocimiento generan el más grande mal que ya denunciaban desde su tiempo hace más de 2000 años los filósofos griegos. La ignorancia, la cual inhibe el ejercicio de la razón, del buen sentido, merma el ejercicio crítico y arraiga sesgos cognitivos que malgobiernan nuestra conducta. Por lo que, como dice Miklos, todo cuestionamiento legítimo a las narrativas oficiales, hoy convertidas en infalible doctrina académica, científica y política progresista, será etiquetado, peyorativamente como teoría conspirativa. ¿Y a qué se quiere llegar con todo esto en el capítulo? A que, para avanzar, llegar y mantener el mundo distópico al que las élites nos van sometiendo blanda y voluntariamente, los disidentes del pensamiento hegemónico de tendencia, tanto los de gran notoriedad como Jordan B. Peterson, el mismo Miklos, Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, así como los hijos de vecindario como yo, sin excepción seremos sometidos a infames campañas de descrédito y escarnio público. Y de ser necesario, si no agarras la onda con sutileza, a ser destruido académicamente, laboral y personalmente. Puedes perder tu cédula, tu cédula profesional, tu trabajo, incluso rascarla hasta debajo de las piedras para sacar algo íntimo y personal para destruir o tratar de destruir tu vida en general. Ni modo, a los valientes nos toca pechugar lo que venga en nombre sea de Dios. Así también a lo largo de sus páginas nos narra acerca de la cuarta revolución industrial que fue presentada en el Foro Económico Mundial en el año 2015, ya siendo de total relevancia en la edición de 2016 en Davos, Suiza. Lukács nos hace toda una narrativa al detalle de las organizaciones no gubernamentales como el Foro Económico Mundial y su relación con los organismos supranacionales donde se albergan las élites globales de más de 100 países, quienes se reúnen en estos foros cada año para discutir y acordar planes de alcance internacional, conocida como la Agenda Davos. Así como también en otros foros de corte mediático más conspiranoicos, como el Club Bilderberg, por citar uno de tantos. Reuniéndose en ellos expresidentes, presidentes, líderes de otros organismos, grandes magnates empresarios del Big Tech como Zuckerberg, Bill Gates, economistas, premios Nobel, incluso actores de Hollywood, etcétera, etcétera. O sea, es la estratosfera del poder y la órbita de la élite financiera. Puro picudo que mueve el mundo llega ahí, pues. ¿Y cómo se articulan estratégicamente para que, por medio de símbolos como la banderita del arco iris, los discursos como diversidad, igualdad e inclusión y propósitos, que al final son meramente eugenésicos, van configurando la identidad y asegurando su cohesión en las sociedades del mundo? El capítulo 5 se titula Un mundo real. En este capítulo, Lukács narra la realidad cruda y diametralmente opuesta al mundo feliz que promueven las élites mundiales por medio del progresismo en esta cuarta revolución industrial tecnológica. Nos habla de temas como el aborto, por ejemplo, que de 2015 a 2019 ocurrieron 121 millones de embarazos no deseados, de los cuales el 61%, o sea, 73 millones de no nacidos inocentes tuvieron el desenlace fatal que ya imaginamos. Datos preocupantes más que interesantes como el de la ONU, que de sus 194 países miembros solo El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Madagascar prohíben el aborto, sin excepciones. O sea, allí no hay negocio de venta de material genético fruto de esas políticas de centros asistencialistas de planificación familiar a nivel mundial. Por otra parte, nos habla de los criterios utilitaristas o pretextos mundanos para abortar, o la eutanasia asistida, orillando a un anciano o un enfermo a la muerte solo por el desprecio que nos han inducido por la cultura de consumo, como lo dice Zygmunt Bauman, donde se desprecia lo viejo e imperfecto y se venera lo nuevo. También comenta en sus páginas sobre el adoctrinamiento ideológico progresista con la educación sexual, la famosa ESI.
de la banderita del arco iris en nuestros niños, para programarlos en los centros educativos públicos y privados desde tempranas edades a menospreciar su función y correcta naturaleza. Explica claramente los propósitos de la agenda, como lo es el lenguaje inclusivo, el género fluido, los perrijos, la disforia de especie, ahora esos que se creen perros, caballos, gato, puro furry pues, o sea, sobre transgéneros, transespecie, transedad, transraza, transcapaz y demás problemas psiquiátricos pasados por diversidades con ayuda de la política, del progresismo y la tecnología. Por lo serio y delicado que son los detalles de los temas reales, es mejor adquirir el libro. Y el último capítulo se llama como el libro, Neoentes. Nos dice Miklos, ya para cerrar su libro, que cumplir el sueño de ejercer el dominio absoluto sobre nuestra existencia necesariamente pasa por controlar todos los procesos de creación, mejoramiento y sobre todo destrucción de la vida. Y es aquí donde empiezan a articularse e integrarse los métodos y propósitos de toda la agenda arcoíris. Y la feminista afirma que el conjunto de conceptos, teorías, ideologías y políticas y leyes progresistas son las causas que explican las barbaridades y absurdeces que hoy observamos. La ciencia y la tecnología nos han traído grandes beneficios, es un hecho, y una mayor calidad de vida. Pero también han exacerbado la vanidad y la arrogancia de quienes se creen los dioses del mundo. Lo tienen todo, pero nada será suficiente. El mayor costo de su ambición es la desnaturalización del ser humano. Para lograr ese dominio será necesario cambiar lo que somos, mejorándonos. Sin embargo, incurren en una contradicción fundamental alimentada por su relativismo. Es imposible mejorar algo destruyéndolo. Lo que para ellos realmente logra la diversidad, igualdad e inclusión es convertir al ser humano en una masilla moldeable, en arcilla pura con la cual se puede crear todo lo que la imaginación y la tecnología permitan. Sin embargo, se abre una caja de Pandora cuyas consecuencias todos ignoramos. Útil no es sinónimo de bueno, y modificar tampoco lo es de mejorar. Los seres nuevos, los neoentes, podrán ser más útiles, pero no necesariamente mejores. Y definitivamente, dice Miklos, nunca serán humanos. Es de reconocerse la dedicación, el trabajo arduo que tuvo el señor Miklos Lukács para generar este libro. Es un libro fascinante, a la vez que preocupante por la información que está manejando. Definitivamente, quien tiene inteligencia, conciencia y responsabilidad de lo que pasa en su vida con las tecnologías y lo que pasa en el mundo, por supuesto que tiene que adquirirlo para tomar conciencia plena de cuáles son los propósitos que aquí más o menos dilucidamos en la reseña de este libro. Le digo, la verdad que yo me quedo corto en la interpretación que pudimos aquí dar, los datos que nos proporciona el señor Miklos con este libro. Lo más, para mí, enriquecedor del libro, más allá de esta información que va detallando él, son los razonamientos filosóficos que va haciendo a lo largo de toda la obra, de una profundidad humana como la de Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la Locura, desenmascarando el siempre dominio del ser humano por la naturaleza y ahora entre y para su misma raza humana. La condición humana no ha cambiado a lo largo de la historia, simplemente se ha agudizado con el apoyo de las tecnologías para el dominio de nosotros, de esas muchedumbres, ¿no? Para Harari, que somos la masa social, y los pocos que tenemos un grado de conciencia para darnos cuenta del peligro que corremos como humanidad, cómo, valga la redundancia, nos van deshumanizando por medio de la tecnología alegremente que nosotros adoptamos. Y es necesario contar con este conocimiento para que nos dé un
panorama dimensional de en qué estamos metidos toda la humanidad, todas las sociedades, todos los seres humanos que no somos conscientes de a dónde nos están arrastrando sin que nos demos cuenta. Y requerimos, por medio de este tipo de conocimiento, cambiar nuestra forma de pensar y actuar en el mundo, y sobre todo quienes somos padres, poder ayudar a nuestros hijos a no caer en estas trampas. A ser disidentes morales, a ser valientes con certeza moral para cambiar desde nuestra casa, nuestras acciones, lo que vemos del mundo que están haciendo mal y hasta donde nos quieren arrastrar aquellos que se creen los dioses del mundo. El libro está tremendo, yo te lo recomiendo, adquiérelo. Busca al señor Miklos Lukács, en sus redes sociales, son de amplio conocimiento. Busca el libro, cómpralo y no te vas a repetir, es un gran libro. Bueno, señores, pues esto fue todo de mi parte. Les agradezco el tomarse el tiempo para ver esta reseña. Si te gustó el video, por favor, coméntame algo. Es muy importante para mí que me puedas retroalimentar con alguna crítica constructiva acerca del libro o acerca del video en general. Si tienes ganas de que abordemos algún tema, como no, también déjalo. Déjame un like, por favor. Suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y esto fue Sentido No Tan Común.